Este es nuestro país, Colombia. Un lugar único en el mundo, donde existe gran variedad de hermosos animales como ese pequeño. ¡Hola! Yo soy una iguana macho verde y los llevaré a conocer todo sobre el petróleo. ¡Vamos! Ya lo veo, eres una iguana exploradora. Sí, así es. Y hoy aprenderemos a buscar petróleo conservando el medio ambiente. Bueno, ¿y por dónde vamos a empezar? Empezaremos diciendo que el petróleo se busca con ayuda de la comunidad, protegiendo y conservando el entorno natural. Ayúdenme a encontrar a Pep. ¡Acá estoy! Hoy quiero contarles qué es el petróleo y para qué sirve. Es importante que todos sepamos cómo se obtiene el petróleo de la tierra y cómo lo utilizamos para vivir mejor. Como sabes tanto, explícanos qué quiere decir la palabra petróleo. Petróleo significa aceite de piedra y lo reconocemos porque es aceitoso de color oscuro y también se conoce como hidrocarburo. Yo les cuento que es un hidrocarburo porque está compuesto de hidrógeno y carbono, dos elementos químicos que hay en la naturaleza. El origen del petróleo se debe a animales prehistóricos, plantas y seres vivos acuáticos, tanto grandes como microscópicos, que se depositaron en el fondo de los grandes lagos y mares hace millones de años. Es así como en el interior de la Tierra y debido a la presión y a las altas temperaturas, se produjo la descomposición de enormes cantidades de materia orgánica que se convirtieron en aceite y gas. Y todo esto ocurrió hace millones de años, cuando toda la Tierra estaba poblada de dinosaurios. ¡Wow! ¡Corre, Pep! No te preocupes, él es Rex. Y si no lo recuerdan, es de mi familia. Es como mi abuelito, ¿verdad? Ah, ¿verdad que las iguanas, como tú, son descendientes de los dinosaurios? Pero bueno, continuemos con tu historia. Bien, les contaba la importancia de los dinosaurios en el proceso de formación del petróleo. Estos gigantes murieron y poco a poco fueron cubiertos de plantas, arenas, tierras y rocas que con el paso de miles de años dieron origen al petróleo. ¿Qué tienes en las manos, Pep? Esta es una esponja, el mejor ejemplo para explicar las rocas que están allá abajo, en el interior de la Tierra. Existen grandes cantidades de rocas porosas, como las areniscas y las calizas, parecidas a las esponjas, llenas de huequitos o poros. Al igual que el agua ocupa los poros de una esponja, el petróleo ocupa los huequitos de las rocas porosas. En esos poros es donde se encuentra el petróleo, sea líquido o gaseoso. Ahora ya saben qué es el petróleo y su origen. Como ven, Pep nos enseñó de dónde viene el petróleo, este líquido negro y espeso que se convierte en importantes productos que facilitan la vida de los seres humanos. Para encontrar petróleo, lo primero que debemos hacer es buscarlo. Para eso hay señores muy inteligentes que se dedican a estudiar los suelos. Buscan hasta encontrar yacimientos de petróleo, que son espacios en las profundidades de la Tierra donde las rocas forman trampas donde se deposita el petróleo. Y a pesar de estar tan profundo, la mejor forma de descubrirlo es desde el aire. Pero eso se lo contamos más adelante. El planeta tiene distintas capas subterráneas llamadas formaciones, que están identificadas con nombre, edades y tipo de material rocoso que contienen. Así es más fácil saber dónde pueden existir hidrocarburos. Esos lugares se llaman cuencas sedimentarias y en Colombia hay 18 distribuidas en una área de 1.036.000 kilómetros cuadrados. Y como les conté, la mayoría de esas cuencas se han encontrado desde el cielo. Es verdad, Pep. Gracias a fotos tomadas desde aviones, radares o desde satélites, los geólogos pueden estudiar la Tierra y determinar, según el tipo de vegetación, corrientes de agua, tipos de rocas, fallas geológicas, en fin, varios factores, si el terreno puede tener yacimientos de petróleo. Y después emprenden viaje hasta allá a verificar si vale la pena sacarlo a través de estudios. Acá empieza el paso más importante de la exploración, la sísmica. La sísmica es lo que permite conocer con mayor exactitud la presencia de trampas en el subsuelo, creando temblores artificiales mediante pequeñas explosiones subterráneas,
para la cual se colocan explosivos especiales en excavaciones de poca profundidad, normalmente entre 10 y 30 pies. Cada explosión genera ondas sísmicas que atraviesan las distintas capas subterráneas y regresan a la superficie, donde son captadas por unos aparatos de alta sensibilidad llamados geófonos, que permite que equipos especiales de cómputo vayan dibujando el interior de la Tierra. Toda esta información es recogida y estudiada por los expertos de Ecopetrol, donde se establece qué áreas pueden contener mantos con depósitos de hidrocarburos, cuánto hidrocarburo puede haber y dónde se deben perforar los pozos exploratorios para confirmarlo. Pet, te felicito, estás muy bien enterado de todo el proceso del petróleo. Y eso que aún no acabo. Como el petróleo está abajo de nuestros pies, es necesario llegar hasta él, y qué mejor forma que haciendo un hueco en la tierra para alcanzarlo. O mejor dicho, perforar un pozo exploratorio. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llegar a los hidrocarburos, Pet? Eso depende de qué tan profundo lo vayan a hacer y qué tan duro es el terreno que se va a atravesar. Pero para que tengan una idea, puede demorar entre 2 y 6 meses. Bastante, ¿no? En Colombia, la profundidad de un pozo puede estar normalmente entre 2.000 y 25.000 pies, dependiendo de la región y de la profundidad a la cual se va a trabajar. Para abrir un pozo se necesita de un equipo de perforación como este. La torre de perforación, a la que también llamamos taladro, es una gran estructura metálica en la que se concentra prácticamente todo el trabajo de perforación. La tubería la conforman los tubos de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Las brocas son las que perforan el suelo y permiten la apertura del pozo. El malacate es la unidad que enrolla y desenrolla el cable de acero con el cual se bajan y se suben los tubos de perforación. El sistema de lodos es el que prepara, almacena, bombea, inyecta y circula permanentemente un lodo de perforación que lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va perforando. Y por último, los motores, que son los que imprimen la fuerza que requiere todo el proceso de perforación. La perforación se realiza con brocas en forma de flecha o cono largo, es decir, más ancho a nivel del suelo y cada vez más angosto hacia abajo. De esta manera se impide que el pozo se debilite y que haya derrumbes. Esta es una broca. Mientras la empujan hacia abajo, ella va girando a gran velocidad y arañando las capas subterráneas como si tuviera garras. Cuando la perforación llega y atraviesa las formaciones donde se supone se encuentra el petróleo, este último tramo de la tubería de revestimiento se fija con cemento al fondo del pozo. Al terminar la perforación, el pozo queda entubado desde arriba hasta el fondo, lo que facilitará después la extracción del petróleo en la etapa de producción. La extracción, explotación o producción de petróleo, como la quieran llamar, es un paso importantísimo de todo este proceso. Y Pet nos explicará todo. ¡Claro que sí! Por eso ahora les voy a contar cómo sucede. Vimos hace un rato que cuando la perforación llega y atraviesa las formaciones donde hay petróleo, este último tramo de la tubería de revestimiento se fija al fondo del pozo con cemento, ¿cierto? Pues bien, para poner a producir el pozo se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo entonces fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería angosta. ¿El petróleo sube solo? Solo si el yacimiento tiene energía propia generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan el petróleo, como el gas y el agua. Pero si no tienen energía propia, se utilizan otros métodos de extracción. El más usado y conocido es el balancín o machín. Ese aparato, mediante un balanceo permanente, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie, como cuando chupamos un líquido a través de un pitillo. Una vez recuperado el petróleo, se limpia de impurezas como sedimentos, agua y gas natural, y después se envía a los tanques de almacenamiento y a los oleoductos que lo transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de exportación. Sí, señora, por eso ahora vamos a hablar del transporte del petróleo. Ya vimos el origen del petróleo, la exploración y pasamos por la perforación y la producción.
ahora hablaremos de su transporte y refinación. ¿Se han preguntado cómo se puede llevar tanto líquido a algún sitio rápidamente? ¿Cómo llega a las refinerías y a los demás países? Pues como por entre un tubo. Eso fue lo que me dijo mi papá cuando me lo explicó y no lo creí porque pensaba que me estaba tomando del pelo. Pero sí, por entre un tubo. Luego del descubrimiento y explotación de un yacimiento, el siguiente paso es el traslado del petróleo hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque con destino a la exportación, mediante la construcción de un oleoducto. Bien, entonces empecemos por explicar qué es un oleoducto. Un oleoducto lo conforma la unión de cientos de tubos de acero a lo largo de un trayecto determinado, desde el campo productor hasta el punto de refinación o de embarque. Estas líneas de acero pueden ir sobre la superficie o bajo la tierra y atraviesan las más variadas topografías. En Colombia, generalmente van enterradas a 2 metros de profundidad. Y como nuestro país es montañoso, para que el petróleo pueda salir, unas estaciones de bombeo ayudan a impulsar el líquido hacia adelante. Los oleoductos que llegan a los puertos de exportación dejan el petróleo en unos barcos gigantes, llamados buquetanques, dotados de enormes compartimientos y sistemas especialmente diseñados para el transporte del crudo, gas, gasolina o cualquier otro derivado. Son el medio de transporte más utilizado para el comercio mundial del petróleo, pues su capacidad alcanza los cientos de miles de barriles e incluso millones. En Colombia hay 2 grandes refinerías. ¿Alguien sabe dónde quedan? Muy bien, muy bien. El Complejo Industrial de Barrancabermeja en Santander y la refinería de Cartagena en la capital del departamento de Bolívar. ¿Dónde te metiste ahora, Pe? Justamente estoy acá, en la refinería de Barrancabermeja, visitando a mis papás y de paso explicarles el proceso que tiene el crudo. Yo sé un dato, Pet. Del petróleo se pueden obtener más de 2.000 productos. Estos productos se llaman derivados y están clasificados en 2 tipos. Los combustibles como la gasolina, el ACPM, etc. y los petroquímicos como el polietileno, el benceno, entre otros. Una refinería funciona de la siguiente manera. Primero, el crudo pasa por un horno donde se cocina a temperatura de hasta 400 grados centígrados, que lo convierten en vapor. Este vapor entra después por la parte inferior de unas torres que están divididas en su interior por unas bandejas que tienen temperaturas diferentes. A medida que esos vapores suben por las torres, pierden calor y se enfrían, quedando separados como cuando no tomas el jugo que te sirve mamá. Cada bandeja está conectada con un ducto por el que se recogen las distintas corrientes que se separaron en esta etapa. Como pueden ver, de abajo hacia arriba se han obtenido en su orden gasóleos, ACPM, queroseno, nafta y gases ricos en butano y propano. Algunos de estos, como la turbocina, queroseno y ACPM, son productos ya finales. Las demás corrientes se envían a otras torres y unidades para someterlas a nuevos procesos, al final de los cuales se obtendrán otros derivados del petróleo. Tal y como vemos en nuestras ciudades o pueblos, en nuestras escuelas y hasta en nuestra casa, allí encontramos derivados del petróleo. Es verdad, y para que sepan qué productos se obtienen del crudo, se los voy a mostrar. Gasolina, motor corriente y extra, para vehículos de combustión interna como el carro de tu papá. Turbocombustible o turbocina, gasolina para aviones jet, como el que me voy para Barranca a visitar a mi familia. ACPM o diésel, de uso común en camiones o buses como el Transmilenio. Queroseno, que es el que se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales como en esta fábrica de gaseosas. Además, gas propano o GLP, que se utiliza como combustible doméstico e industrial igualito al que usa tu abuelita en la finca. Benzina industrial para la fabricación de disolventes o combustibles domésticos. Combustóleo o fuel oil, combustible pesado para hornos y calderas industriales como la que se utiliza en esta fábrica. Disolventes alifáticos que sirven para la extracción de aceites, pinturas, pegantes y adhesivos como los que utilizamos en la escuela. También productos para la producción de thinner, gas para quemadores industriales, elaboración de tintas, formulación y fabricación de productos agrícolas, de caucho, ceras y betunes. Y por último, asfaltos para pavimentar calles y carreteras. ¡Wow! ¡Increíble! Debemos reconocer las ventajas y beneficios que representan en nuestra vida diaria el petróleo y sus derivados.
todo sería distinto sin ellos. Entonces todos debemos poner nuestro granito de arena para cuidarlo y proteger la industria que lo produce, pero sobre todo a nuestra propia empresa Ecopetrol, patrimonio de los colombianos, orgullo de mi papá y futuro mío y de mi país.